Compañeros, reciban un cordial saludo. Este es un trabajo presentado al tutor Elber Humberto Cortés. Los nombres de los integrantes son María del Mar Navia, Nasli Paz Franco, Ángela María Narváez. Es un trabajo realizado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Interacción de la radiación con la materia. Todos los empleos de la radiación están basados en cualquiera de las dos siguientes propiedades: penetración de la materia y depósitos de energía. Las radiografías, por ejemplo, son posibles gracias a que los rayos X penetran de manera distinta a los diferentes materiales. Por ejemplo, en la radioterapia se busca depositar energía en los tejidos malignos para eliminarlos. ¿Qué es lo que sucede a la radiación por pasar la materia? En este caso solo podemos hablar lo que más nos interesa, la protección radiológica. En estas láminas, en esta imagen, se observa una lámina de cartón, una de aluminio y una lámina de plomo. Aquí se encuentran las diferentes las partículas alfa, beta y los rayos gamma. Las partículas alfa y otros electrones pesados tienen carga positiva y carga grande. Al penetrar en la materia, atraen su paso electrónicamente a los electrones cercanos, produciendo ionización de estos átomos. El paso de los electrones por la materia, los electrones energéticos, en este caso los betas, las partículas betas de la misma de los electrones del material, así como las partículas alfa, van avanzando y perdiendo energía, al ionizar y excitar los átomos del material hasta frenarse totalmente, pero con la diferencia que sus trayectorias no son en líneas rectas, y por lo tanto su alcance no está bien definido, como en el caso de las alfas. En la otra es el paso de la radiación electromagnética. Los rayos X y gamma, al no tener carga, no pueden ser frenadas lentamente por ionizar al atravesar un material. Sufren otros mecanismos que al final los hacen desaparecer transfiriendo su energía, y pueden atravesar varios centímetros de un sólido a cientos de metros de aire sin sufrir ningún proceso ni afectar la materia que cruza. Aquí tenemos la interacción de los fotones con la materia: absorción por aniquilación fotoeléctrico, absorción por difusión o efecto Compton, absorción por formación de pares. En la absorción por aniquilación fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico consiste en una interacción de la absorción de la totalidad de la energía del fotón. En el choque, el fotón desaparece y toda su energía se emplea en arrancar energía de la ligadura y desplazar la energía cinética del electrón de su órbita atómica. Parte de la energía del fotón incidente se utiliza en vencer la energía de ligadura del electrón a su nivel correspondiente, por lo que la energía del fotón ha de tener un valor mínimo por debajo del cual el fenómeno no es posible. Es así como vemos en la imagen: al arrancar el electrón se crea un hueco en su órbita que será ocupado por otro electrón de una órbita superior, y así sucesivamente. En la absorción o difusión por efecto Compton, un electrón que sale con determinada velocidad y por tanto una energía cinética cuyo alcance depende de la energía del fotón incidente, estableciendo un balance de energía, y la energía del fotón dispersado que se genera prosigue tras el choque con menor energía que el fotón incidente, como estamos viendo en la imagen. La absorción por formación de pares ocurre cuando el fotón incidente tiene una energía muy elevada, y al pasar las aproximaciones del núcleo atómico, dicho fotón desaparece y se crea un electropositrón. Electrón-positrón es la forma más observada de aniquilación de partículas antipartícula. Producción de Breit-Strahlung. Describe la radiación que se emite cuando los electrones son ralentizados o frenados al dispararse contra un objetivo metálico. Las cargas aceleradas emiten radiación electromagnética, y cuando la energía de los electrones son ralentizados o frenados al dispararse con un objetivo metálico, las cargas aceleradas emiten radiación alta, y esa radiación está en la región de los rayos X. Rayos X característicos. Los rayos X característicos son emitidos por los elementos pesados
cuando sus electrones realizan transiciones entre los niveles más bajos de energía atómica. Como vemos aquí en la imagen, se muestra la ilustración de la izquierda como dos picos agudos que se producen cuando se produce vacantes en el N o capa K del átomo y los electrones caen desde arriba para llenar los vacíos. Efecto Compton es donde el fotón choca con un electrón libre y que es desviado en un ángulo y sufre un cambio en su longitud de onda. Este toma los electrones externos, es decir, lo que está alrededor del átomo, y prácticamente se encuentran libres porque entre más lejos estén del núcleo hay menos energía de ligadura, y por esa razón, si viene un fotón con esa energía mayor que la energía de ligadura, que es prácticamente nula, el choque es equivalente a un choque de partículas libres. El efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotón impactan con los electrones de un metal arrancándolos de sus átomos, como estamos viendo en la imagen. El electrón se mueve durante el proceso, dando origen a una corriente eléctrica. Este fenómeno es aprovechado en sus plantas, que utilizan paneles solares los cuales reciben energía lumínica del sol, transformando la electricidad cuando los electrones se mueven, y se origina una corriente eléctrica. La corriente es igual al número de cargas de movimiento entre un intervalo de tiempo. Ahora pasamos a hablar de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Hay dos tipos de efectos relacionados con las dosis: somáticos y genéticos. El daño somático se refiere al daño ocurrido en los tejidos del individuo irradiado, mientras que el daño genético se refiere al daño que afectará a las generaciones futuras. Hay dos tipos de efectos somáticos, y los efectos somáticos involucran más a las células diploides. El efecto somático se manifestará en el individuo que absorbe la dosis de radiación, pudiendo clasificarse en dos tipos de efectos: los de relativa certeza, que son los efectos determinísticos, y los que ocurren al azar o estocásticos, también los efectos no determinísticos. Listo. Ahora vamos a hablar de los efectos genéticos. Estos describen las alteraciones genotípicas hereditarias resultantes de mutaciones en los genes. Afecta principalmente las células germinales haploides cuando la radiación ionizante llega hasta el núcleo de la célula. Puede producir alteraciones de los genes e inclusive el rompimiento de los cromosomas, lo que hace que la célula se divida con características diferentes. En este caso, lo que la radiación hace es afectar el ADN, el núcleo del ADN, y el ADN, en un intento de repararse, se repara de manera incorrecta, haciendo que se produzcan esta clase de mutaciones. Este puede ser visto de dos formas: en términos de efectos en la descendencia de individuos irradiados, o en términos de efecto en la comunidad, como cuando un factor es relevante, el riesgo de un pool genético. Para que la dosis de radiación tenga un efecto genéticamente significativo, la dosis debe afectar las gónadas, las células germinales de la persona o personas con capacidad reproductiva. En este caso, un ejemplo claro de esto son los tecnólogos de radiología. Ellos, al momento de hacer algún procedimiento, deben usar todas las barreras de protección, porque son los más expuestos a este tipo de riesgos. Los efectos determinísticos son los que se producen por recibir altas dosis de radiación en periodos cortos de tiempo, y la severidad de los efectos está relacionada con la cantidad de dosis recibida, y estos pueden ser tempranos o tardíos. Los tempranos ocurren dentro del primer año de exposición y están relacionados con el número de células muertas. Ejemplo: eritema, caída del cabello, enfermedad de radiación.
Un ejemplo en la caída del cabello es cuando a un paciente le están realizando quimioterapia o radioterapia, se le empieza a caer el pelo. Esto es un ejemplo. El eritema es cuando la piel se pone roja y se engruesa. En los tardíos ocurre luego del año de recibida la dosis. Ejemplo, la queratosis. La queratosis es una inflamación en una de las capas de la piel y la fibrosis pulmonar es una inflamación de una capa que cubre los pulmones. Esta se va poniendo dura, lo que causa es que la persona que padece esta enfermedad no pueda respirar bien. Y en los efectos no determinísticos, estos ocurren a niveles bajos de exposición a la radiación, en cuyo caso el daño sería estocástico o estadístico en manera de naturaleza. Es posible predecir la proporción de una población dada de personas expuestas que serán afectados, pero es imposible predecir con exactitud qué individuo en particular será el más afectado. No existe una dosis umbral demostrable y el daño que se presenta como en pequeños incrementos en la incidencia normal o espontánea y se expresa luego de un largo periodo.